Cristo celebrar, celebrar a Cristo celebrar, celebrar a Cristo celebrar, celebrar a Cristo celebrar. Cristo vive, Cristo vive, y por siempre Él reinará. Cristo vive, Cristo vive. Si vamos a celebrar, Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vengan a celebrar, vengan a celebrar, que Jesucristo vive hoy. Cristo vive, Cristo vive, y por siempre Él reinará. Cristo vive, Cristo vive. Si vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vengan a celebrar, vengan a celebrar, que Jesucristo vive hoy. Sean cada uno de ustedes bienvenidos, a los que nos acompañan en línea y a los que nos visitan en esta hora. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, es su casa. Vamos a invitar a los niños que salgan. Vamos a invitar a las maestras, a quien toca hoy dar clase, a los pequeños puedan salir, y a los demás que puedan permanecer en este lugar. Vamos a comenzar. Hoy quiero compartirles algo muy especial. Como todos los domingos son especiales, pero hoy es un domingo muy especial, porque no solamente venimos a celebrar, sino también venimos a dar, venimos a ofrecer, ¿sí?, aquel que vive, aquel que resucitó, que sí murió, pero que resucitó y que hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, y que ha mandado su Espíritu Santo para que nos ayude a cumplir el propósito por el cual hemos sido creados. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Vamos a la palabra. Quiero que me acompañes en Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 1 al 18. Son varios versículos y va a estar apareciendo en pantalla. Hoy quiero compartirles referente a este pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 18. La palabra de Dios dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y de las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dijiste: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado,
ni ofrendas quemadas, ni ofrendas por el pecado, tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer la voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una vez y otra vez, los cuales nunca, diga conmigo, nunca pueden quitar los pecados. Válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos. El Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Señor y Dios, te damos gracias por esta palabra. Gracias por recordarnos que el único sacrificio que hubo, el único sacrificio en el cual nos redime, en el cual nos perdona y ha sido un sacrificio para siempre, es el de nuestro Señor Jesús. Te damos gracias porque tú diste tu vida por nosotros, te sacrificaste por cada uno, Señor, y en esta hora te agradecemos, Señor, porque hoy ese sacrificio nos da vida eterna. Hoy ese sacrificio, Señor, nos conecta nuevamente con el Padre y con el propósito y con la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. He titulado el mensaje de esta tarde: un sacrificio que favorece. ¿Sí? ¿Saben? Sacrificar es renunciar a algo valioso o importante, a menudo con la intención de lograr un propósito o un objetivo mucho mejor o de mayor valor. ¿Sí? Todos aquí en algún momento sacrificamos. ¿Sí? Por ejemplo, los estudiantes tienen que sacrificar tiempo para estudiar, para sacar buenas notas. ¿Sí? Hay algunos que sacrifican a su familia para salir a trabajar con tal de darle un mejor sustento. ¿Sí? Hay algunos que sacrifican ciertos alimentos para poder tener una mucho mejor salud. ¿Sí? Hay algunos que sacrifican o se esfuerzan para dejar la comodidad con el propósito de cumplir un sueño. El sacrificio siempre ha traído beneficio. ¿Sí? Sacrificar siempre demandará un esfuerzo. ¿Sí? Dejar la comodidad, sacrificar siempre va a implicar renunciar a algo que tiene poco valor para poder obtener algo mucho más grande, más importante. ¿Sí? ¿Saben? Dios hizo el primer sacrificio registrado en la palabra de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra que ellos se vieron a sí mismos desnudos y se avergonzaron y cubrieron sus cuerpos. ¿Sí? Pero Dios tuvo que sacrificar
animales para cubrir sus cuerpos. Presten mucha atención a esto porque eso es una sombra de lo que ya iba a venir. Eso ya estaba anunciando el sacrificio perfecto, ¿sí? Entonces, cuando Adán y Eva pecan, Dios no los iba a dejar con la culpa, no los iba a dejar en vergüenza, porque eso es lo que ocasiona el pecado, ¿sí? Cuando ellos se vieron desnudos, sintieron vergüenza a sí mismos. Eso es lo que genera el pecado, vergüenza, culpa. Pero Dios, en su gracia, en su amor y su misericordia, tuvo que sacrificar. Alguien tuvo que pagar el precio para que el cuerpo de Adán y Eva pudieran ser cubiertos. Y eso ya anuncia algo que estaba por venir. Así que el primer sacrificio que vemos en la Biblia para cubrir, para tapar, tuvo que haberlo hecho Dios al sacrificar animales y cubrir sus cuerpos de Adán y Eva, ¿sí? Hay otro sacrificio, ¿sí?, que algunos lo conocen como sacrificio vicario. Hay algunos que lo conocen como sacrificio sustitutivo, ¿sí? Y este sacrificio es cuando Dios ordena a Abraham a que sacrifique a su hijo. Esta escena también es una sombra de lo que iba a venir, ¿sí? Los que conocen la historia saben que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo, a Isaac, ¿sí? La promesa. Cuando van de camino al sacrificio, 3 días, ¿sí? La Biblia está llena de símbolos. 3 días son los que faltaron para que resucitara Jesús. 3 días son los que tuvo que Isaac y Abraham subir la montaña para ser sacrificados, ¿sí? Pero al final Dios proveyó un cordero, ¿sí?, para que Isaac no fuera sacrificado. A eso se le llama sacrificio sustitutivo o vicario, donde alguien tomó el lugar del culpable, como dicen por ahí, el chivo expiatorio. Tomó el lugar de alguien y se sacrificó por esa persona. Este evento de Abraham, de Isaac y el cordero que fue sacrificado es una sombra también de lo que iba a venir. Ya se estaba anunciando, ¿sí? Ese es el segundo registro de la Biblia donde nos habla de un sacrificio, de un animal, de un cordero, ¿sí? Entonces, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios no se lo permite y provee un cordero para que sea sacrificado en lugar de Isaac, ¿sí? Nosotros éramos Isaac, que merecíamos ser sacrificados por nuestras culpas, pero Dios envió a un cordero, a Cristo Jesús, para morir por ti y por mí. A eso se le llama sacrificio sustitutivo o vicario. Hay algunos que lo conocen así. Cuando escuches esa palabra de vicario, acuérdate, tiene que ver con un sacrificio sustitutivo. Pero hoy quiero compartirte 3 principios sobre los beneficios del sacrificio, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. El primer principio, y que lo vimos en Hebreos, muy marcado, es que solo el sacrificio de Jesús quita el pecado de la humanidad. No hay poder humano que pueda quitar el pecado, ¿sí? No hay ningún medio, no hay ningún sacrificio que tú y yo podamos hacer para que seamos limpios, para que el pecado sea quitado de nuestra vida. Y el primer beneficio que vemos del sacrificio de Cristo Jesús es que quitó nuestra culpa, nuestro pecado, una sola vez y para siempre, ¿sí? Tú no tienes que andar haciendo nada para que Cristo Jesús perdone tus pecados. Tú no tienes que andar haciendo mandas
Tú no tienes que andar haciendo rituales para que el Padre te acepte. Lo único que tienes que hacer es aceptar el sacrificio de Cristo Jesús en tu vida, porque el sacrificio de Cristo Jesús fue una sola vez y para siempre. Ya no fue necesario sacrificar más corderos, sacrificar más animales para que tú y yo podamos tener acceso a la vida eterna. Lo único que necesitamos es aceptar el sacrificio de Cristo Jesús en nuestra vida, reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, y eso es más que suficiente. Lo demás sobra. Lo demás es hacer cosas en vano, cosas que no tienen sentido, porque el sacrificio que hizo Cristo Jesús por nosotros fue suficiente. Diga conmigo, fue suficiente. Ya no hay nada que agregarle, ¿sí? Así que el sacrificio humano no puede quitar el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué el sacrificio humano no puede quitar el pecado? Porque el sistema antiguo, lo dice Hebreos, bajo la ley de Moisés era solo una sombra, ¿sí? Lo que les decía, un tenue anticipo de las cosas que iban a venir. Y año tras año sacrificaban un cordero para que los pecados de todo el año fueran perdonados. Pero al final, ¿qué sucedía? No había un verdadero arrepentimiento. Las personas seguían pecando y se esperaban al siguiente año y decían, al cabo que sacrifico un cordero, al fin y al cabo que ofrezco un sacrificio y mis pecados son perdonados. Pero la culpa no se iba, seguía ahí. Era necesario que hubiera un solo sacrificio y para siempre, ¿sí? La idea de que el antiguo pacto, o sea, la ley, era solamente una sombra de la sustancia del nuevo pacto. Anunciaba el nuevo pacto. ¿Y cuál era el nuevo pacto? El sacrificio de Cristo Jesús por medio de su sangre. Ese es el nuevo pacto. Sombra significa que la ley comunicaba el esquema y la figura del cumplimiento en Jesús, pero no era la imagen misma de Jesús. Es decir que en el Antiguo Testamento vemos muchos tipos de Jesús o sombras de Jesús que anunciaba lo que Cristo Jesús venía a hacer, ¿sí? ¿Recuerdan cuando vimos las festividades judías? Todas esas son sombras que anunciaban la venida de Jesús y que Jesús cumplió cada una de esas festividades, ¿sí? Este evento de Abraham y Isaac es una sombra, un tipo de lo que iba a venir con Jesús, ¿sí? Otra sombra que vemos en el Antiguo Testamento es José. José es una sombra, un tipo de Jesús. Fue vendido por 30 monedas. José, ¿por cuántas monedas fue vendido Jesús? Por 30 monedas, ¿sí? José fue acusado injustamente. Jesús fue acusado injustamente, ¿sí? Entonces son sombras que vemos, y así hay algunos reyes, profetas en el Antiguo Testamento que son sombra y tipo de Jesús, de lo que venía. Eso es una sombra. El antiguo pacto y su ley no eran por sí mismas malas o perjudiciales, simplemente eran incompletas e insuficientes para lograr la purificación total del pecado y salvar. La sombra nunca puede hacer perfectos a los que se acercan al pacto que es Cristo Jesús. Es por eso las personas seguían pecando y no eran limpios por completo, porque solamente eso era una sombra, era algo que anunciaba que iba a venir el Cordero y que iba a haber un sacrificio una vez y para siempre. Solo Cristo Jesús es completo y suficiente. Es por eso que tu vida y mi vida, cuando tenemos a Jesús en nosotros, nuestra vida es completa, no por lo que hacemos, sino por lo que hizo Él, porque su obra fue completa.
Cuando venimos a Jesús, nuestra vida es suficiente, no por lo que logramos, porque el ser humano entre más logra, más quiere, pero somos suficientes por lo que Cristo Jesús hizo, porque ya no hay nada más que agregarle al plan de salvación, ya no hay nada más que agregarle al plan de redención, ¿sí? Es por eso que tú y yo no tenemos ya nada que hacer más que creer y hacer su voluntad. Es lo único, ¿sí? El sacrificio del antiguo pacto solo cubrió el pecado, pero el sacrificio del Cordero de Dios vino a quitar el pecado, ¿sí? Vamos a la palabra en Juan 1:29. Juan 1:29. Juan el Bautista está bautizando y él está anunciando la venida de Jesús, está preparando el camino de Jesús, y él les dice estas palabras a los que estaban con él bautizándose. Dice: al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El nuevo pacto se cumple en Jesús, pero el antiguo pacto era la ley. La diferencia entre ese pacto y este nuevo pacto en Cristo Jesús es que el antiguo pacto solamente cubría, ¿sí? Pero ¿qué dice la palabra? El Cordero de Dios que quita. La sangre de Cristo Jesús no solamente vino a cubrir nuestra vida, nuestras culpas, nuestros pecados, sino que vino también a quitarlos. El sacrificio de Cristo Jesús trajo un beneficio a tu vida, a mi vida. El sacrificio de Cristo Jesús no solamente te quita el pecado, no solamente te quita de tu pasado, sino que también te da un propósito. El sacrificio de Jesús no solamente viene a quitarte el pecado, también te quita la culpa, te quita las cargas y te da una vida eterna. Algo que no podía hacer la ley, el antiguo pacto, era darles vida eterna, porque solamente era una sombra. Pero cuando vino Cristo Jesús, su sacrificio vino a traer un beneficio. Vino a quitar la culpa, vino a quitar las cargas, vino a quitarte el pecado. Es por eso que cuando Cristo Jesús dice estas palabras: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, porque yo les daré descanso. El antiguo pacto no podía traer descanso. El antiguo pacto los dejaba más con cargas, con culpas. Y por eso la gente al año siguiente tenía que esperar para volver a sacrificar un cordero y para volver a cubrir sus culpas, no a quitarlas. Pero el nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús nos vino a beneficiar de tal manera que tú ya no tienes que tener culpa, porque la culpa ya la llevó Él, porque llevó un sacrificio sustitutivo, porque tú y yo éramos los que merecíamos ser crucificados. Pero así como en Abraham proveyó un cordero para que la promesa a Isaac no fuera sacrificado, así hoy Cristo Jesús es para nosotros ese sustento que viene a suplir nuestras necesidades y que no viene a condenar, y que no vivas en condenación. Así que el primer beneficio que tenemos nosotros acerca del sacrificio de Jesús es que es un sacrificio que quita el pecado de la humanidad una vez y para siempre. Lo segundo que aprendemos de Hebreos es que nuestra vida es favorecida por su sacrificio. Diga conmigo: soy favorecido. Cada uno de nosotros somos favorecidos cuando vivimos bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres llevar una vida favorecida, comienza
a creer en el sacrificio de Cristo Jesús que hizo tu vida, que hizo sobre tu vida. El sacrificio de Cristo Jesús nos favorece. El sacrificio de Cristo Jesús es perfecto. Jesús, por lo tanto, cuando yo acepto a Jesús en mi vida, yo soy perfecto en Cristo Jesús. No por mis méritos, porque por mis méritos sigo cometiendo errores, por mis méritos sigo cometiendo pecados, pero soy perfecto por los méritos de Cristo Jesús, porque delante del Padre no tengo culpa, delante del Padre no tengo pecado, delante del Padre no hay ninguna condenación, dice la palabra, para aquellos que están en Cristo Jesús. Así que el único mérito es a través de Cristo Jesús. Mi vida es favorecida por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Jesús declaró proféticamente el carácter insuficiente del sacrificio del antiguo pacto y declaró su voluntad de ofrecer un sacrificio perfecto bajo el nuevo pacto. El beneficio que traía el antiguo pacto solamente era para cubrir un año, ¿sí? Porque al siguiente año otra vez había que hacer sacrificio. Pero ahora el beneficio que yo obtengo no solamente cubre mis faltas, sino que me las quita y es para siempre. Es para siempre, ¿sí? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, más sacrificios animales hechos bajo la ley no agradarían a Dios. Lo que agrada a Dios solo podía venir a través de Cristo Jesús, el Hijo encarnado de Dios. Lo único que podía agradar a Dios podía venir de Cristo Jesús. Por lo tanto, lo único que agrada al Padre es cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Eso es lo único. Tú te tienes que olvidar de hacer mandas, de hacer tantas penitencias, porque todas esas son anuladas por el sacrificio del Cordero de Cristo Jesús. La sumisión de Jesús ante la voluntad del Dios Padre tuvo su máximo cumplimiento en su obediencia en la cruz. Ese deseo de hacer la voluntad de Dios fue mostrado en el huerto del Getsemaní. En esa oración que Jesús tiene: Padre, de ser posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. Ahí vemos la sumisión de Jesús. ¿A qué? Hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que sí agrada a Dios? Hacer su voluntad, estar bajo su voluntad, ¿sí? No bajo la voluntad de una ley, no bajo la voluntad de ciertos rudimientos, no bajo la voluntad de ciertas reglas, porque esas ya no tienen sentido sobre nuestra vida. En un inicio se practicaban, se hacían porque eran la sombra de lo que iba a venir. Pero después del sacrificio de Cristo Jesús ya no son necesarias. La sumisión de Jesús de hacer la voluntad del Padre lo llevó a hacer un sacrificio perfecto. Tú y yo somos perfectos cuando hacemos la voluntad del Padre. Tú y yo somos perfectos cuando estamos sometidos a la autoridad de nuestro Dios Padre por medio de Jesús. En esa voluntad sumisa de Jesús, tú y yo somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús. ¿Sí? El cuerpo de Jesús fue ese pan. ¿Sí? ¿Recuerdan la fiesta de los panes sin levadura? Cristo Jesús, se cumplió en Cristo Jesús esa festividad. Jesús mismo
era el pan sin levadura. La levadura representaba todo el sistema. La levadura representaba el pecado del mundo. Y es por eso que en ese tiempo, en la Pascua, comían pan sin levadura para recordar cuando habían sido liberados de Egipto, ¿sí? Que habían salido de Egipto sin pecado, sin culpa, sin levadura, ¿sí? Por eso es que celebraban esa festividad. Pero esa festividad también anunciaba que Cristo Jesús iba a ser el pan. Por eso es cuando la palabra dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo se describe como el pan de vida. ¿Por qué? Porque ese pan de vida no tiene levadura. La levadura representa el pecado, la levadura representa todo el sistema del pasado, del antiguo pacto. Pero hoy, como estamos en Cristo Jesús, nuestro pan, que es Cristo Jesús, no tiene levadura, no tiene pecado. Y por lo tanto, cuando nosotros comemos de ese pan, que es la palabra de Dios, nos santificamos, ¿sí? Somos santificados por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Nuestra vida apartada para Dios es fundada en la voluntad de Jesús, no en nuestra voluntad. Cada vez que nosotros decidimos: me voy a apartar para Cristo, eso es santidad, ¿sí? Santo, la palabra santo significa apartado, ¿sí? Y cada vez que tú te apartas para los propósitos de Dios, para hacer la voluntad de Dios, tú eres santo. Cuando tú te apartas del pecado y consagras tu vida para Dios, tú eres un santo. Solo que el sistema le ha vendido a la humanidad la idea de que santo es aquel que tiene que ser venerado, pero santo es aquel que se aparta del mal. Y aquí hay muchos santos que se apartan del mal y que deciden santificar su vida a través del sacrificio único del Cordero de Dios, Jesucristo. Es por medio del sacrificio de Jesús que nuestra relación con el Padre se establece nuevamente y recibimos perdón. Porque cuando todos pecamos, estábamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Estábamos peleados, estábamos enemistados. Santiago dice que la amistad con el mundo se constituye enemistad con Dios. Pero ahora que nosotros le pertenecemos a Cristo Jesús, ahora que tú y yo hemos aceptado ese sacrificio de Cristo Jesús, estamos reconciliados con el Padre. Vean el beneficio que tuvo el sacrificio de Jesús. Es por eso que Jesús también se describe: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. ¿Sí? Cristo Jesús, ese es el puente que nos lleva al Padre. Jesús es el intermediario, y la Biblia también lo reconoce como el abogado. ¿Qué abogado tenemos ante el Padre? A Jesucristo. ¿Sí? Hay otros que enseñan otro tipo de abogado, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, la palabra de Dios dice que nuestro abogado es Cristo Jesús, ¿sí? Así que las palabras importantes de este pasaje, una vez y para siempre, implica de que ya no hay nada más que hacer al plan de redención. Cristo Jesús no necesita que tú hagas algo más que creer. Es lo único. Ahora nuestro Dios espera que nosotros, que hemos recibido las bendiciones de su sacrificio en la cruz, estemos dispuestos en agradecimiento a prestarnos como sacrificio vivo delante de nuestro Dios, es decir,
Él quiere que vivamos para agradarle a Él. ¿Sí? Lo que sí podemos hacer es un sacrificio vivo de nuestra propia vida, no de manera literal. ¿Sí? ¿Qué implica que seamos un sacrificio vivo delante de Él? Que estemos sometidos a su autoridad, a su voluntad. ¿Sí? Porque el sacrificio ya lo hizo Él. El único sacrificio que tú y yo sí debemos hacer es agradarle a Él. Dejar todo lo que me distrae, dejar todo lo que me roba del propósito de Dios, dejar todo lo que me separa de Él. Eso es sacrificio. Y cada uno de los que estamos acá sabemos cuáles son las cosas que me separa de Dios, cuáles son las cosas que me aparta de su voluntad, cuáles son las cosas que me aparta cada día más de Él. Esos son los tipos de sacrificios que tú tienes que hacer. ¿Sí? A lo mejor pasas mucho tiempo haciendo otras cosas y menos buscando de Dios. Ahí ese es un sacrificio vivo que tú tienes que hacer. A lo mejor pasas mucho tiempo en las redes sociales. Para ti puede ser ese sacrificio vivo. Pasas mucho tiempo dedicando más tiempo para ti que para aquel que sacrificó su vida. Y el tercer beneficio, del sacrificio de Jesús es que termina con el antiguo pacto. ¿Sí? No se confundan pacto con Antiguo Testamento, porque muchos aquí piensan, pues es que esto ya era del antiguo pacto. O sea, si no tuviera validez el Antiguo Testamento, no estuviera ahí. ¿Sí? No nos confundamos. Antiguo pacto se refiere a la ley, a las prácticas que hacían, y al Nuevo Testamento. Una cosa es el Antiguo Testamento y otra es el Antiguo Pacto o la ley. ¿Sí? El sacrificio de Jesús termina con el Antiguo Pacto, con la antigua ley. Su sacrificio viene a terminar con nuestro pasado. ¿Sí? Eso es lo que representa, que cada vez que tú y yo nos acercamos al Cordero de Dios y aceptamos su sacrificio y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, Él borra de nosotros nuestro pasado. Todos aquí tenemos un pasado, y hay algunos que alguien les viene a recordar su pasado para hacerlos sentir culpables. Y hoy quiero decirte algo. El sacrificio de Cristo Jesús no solamente terminó con el antiguo pacto, con la ley, sino el sacrificio de Cristo Jesús también viene a terminar con tu vida pasada, lo que hayas cometido, las faltas, los pecados. No tienes por qué estar sintiendo culpa cuando el sacrificio de Cristo Jesús viene a terminar con tu pasado, con tu culpa. El sacrificio de Cristo Jesús termina con nuestro antiguo yo. Y es por eso que la palabra de Dios dice: ya no vivo yo. A ver, complétenle. Y si Cristo vive en mí, ya no debe de haber culpa. Si Cristo vive en mí, ya no debe haber una vida pasada, ya no debe de haber una regresión, porque eso ya fue terminado, ya fue anulado. Tú tienes que creer eso, porque si no, la culpa y el remordimiento de lo que hiciste hace 20 años va a venir otra vez a hacerte sentir culpable, cuando Cristo Jesús terminó con las cosas pasadas.
las cosas viejas pasaron ya. He aquí, todas son hechas nuevas. Eres una criatura nueva en el Señor. Y eso es lo que tienes que creer. Ese es el peso que tiene el sacrificio de Jesús. Ese es el beneficio de Cristo Jesús sobre nosotros. Con el sacrificio de Jesús, la obra de redención es terminada. En la palabra de Dios, Cristo Jesús, estando en la cruz, mencionó algunas palabras que hoy en día algunos las conocen como las 7 palabras. Y la última palabra que dijo fue: consumado es. Esa palabra tiene un trasfondo muy profundo y muy grande en lo espiritual. Cristo Jesús vino a ser como un esclavo. Y cada vez que a un esclavo se le asignaba una tarea importante por parte del amo, el esclavo tenía la responsabilidad de, cuando terminaba su tarea, de presentarse delante de su amo y decirle: consumado es. Y esa palabra significa: la tarea que me encomendaste, ya la terminé. La obra que me encomendaste, ya la terminé. Entonces cada esclavo que terminaba la tarea, su jornada durante el día, tenía la responsabilidad de presentarse delante de su amo y decirle: consumado es. La tarea que me encomendaste, ya la terminé. Y al día siguiente, la tarea o las tareas que le asignaba el amo al esclavo era la misma: consumado es, ya terminé la tarea. Y Jesús, estando en la cruz, no estaba en condición de Dios. Jesús, estando en la cruz, estaba en condición de esclavo. Jesús, estando en la cruz, cuando expresa esta última palabra, consumado es, ¿a quién creen que se la estaba diciendo? A su Padre. Y esa palabra lo que le estaba diciendo es: la tarea que me encomendaste, ya la terminé. Consumado es. La tarea, el plan de redención por el cual vine aquí, ya está completo. Y ahí entramos tú y yo. Cuando tú y yo aceptamos ese sacrificio, cuando tú y yo creemos que en verdad Cristo Jesús vino y dio su vida por cada uno de nosotros, cuando tú y yo creemos que el amor de Jesús está en nuestra vida, esa palabra de consumado es se vuelve una realidad en nuestra vida. Y esa palabra es: la obra que comencé en ti ya está completa. Todavía no la ves, pero ya la completé en la cruz. Ya no tienes que volver al pasado. Ya no hay nada que hacer en el antiguo pacto. Ya no hay nada que hacer en la ley, porque yo vine a cumplir la ley por ti. Ya no hay nada que puedas añadir. Ya no hay nada que tú puedas completar, porque en mí todo está completo. En mí todo está terminado. Así que cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y en ese sacrificio que hizo, nuestra vida es completada en Él. Quiero que te pongas de pie en esta hora. El sacrificio de Jesús no fue para asistir solamente un día a la semana a la iglesia y luego vivir nuestra vida a nuestra manera, sin estar dispuestos a renunciar a nada por nuestro Dios, sin estar dispuestos a rendir nuestra voluntad a la voluntad del Señor. El sacrificio de Jesús no fue solamente para que tú y yo fuéramos asistentes de domingo,
sino llevar una vida que refleje su voluntad en nosotros. Cristo Jesús no vino a morir para que tú y yo pudiéramos congregarnos sin culpa, para que tú y yo asistiéramos a una reunión. El sacrificio de Jesús fue algo más grande que con solamente congregarse. El sacrificio de Jesús fue para que tú y yo fuéramos beneficiados. El sacrificio de Jesús vino a terminar con nuestro pasado. Tu pasado hoy no se puede levantar a acusarte porque ya fue juzgado. Tu pasado hoy no puede levantarse para condenarte porque tu pasado es. Tu pasado ha quedado muerto y tú has resucitado a un nuevo propósito. Lo mejor de tu vida no está en el pasado, está por venir. Hay muchas cosas que todavía no vemos, pero no dejes de tener fe en que llegarán al cumplimiento. No dejemos de dudar, porque el sacrificio de Cristo Jesús fue más que suficiente. El sacrificio de Jesús nos hace completos. El sacrificio de Jesús viene a llenar nuestra vida. El sacrificio de Jesús viene a llenar vacíos. Porque no hay nada en el mundo con lo que tú puedas llenar esos vacíos. No hay nada en el mundo con lo que tú y yo podamos ser completos. Porque la consumación del Cordero de Cristo vino a completarnos. Consumado es. La tarea está completa. Ya no hay más sacrificios. Ya no tienes que hacer más sacrificios. Ya está completa la obra. Solamente acercarte al Cordero que es Cristo Jesús, para que tu vida sea completa en Él. Nuestra vida sin Cristo es incompleta, pero no, la vida en Cristo es completa. La vida en Cristo Jesús, Él la vino a completar y la va a completar. Porque la obra que comenzó en tu vida la va a terminar. Porque la obra que Él comenzó la terminó en la cruz. Pero la obra que comenzó en tu vida la va a completar allá en la eternidad. Tú y yo vamos a ser completos allá en la eternidad. Y esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza que tú tienes. Porque mientras estemos aquí en este mundo caído, nuestra vida no es completa en su totalidad. Pero va a ser completada cuando veamos al Cordero de Dios. Nuestra vida va a ser completada cuando estemos delante de su presencia, delante del Cordero, y digamos: todo valió la pena, todo sacrificio valió la pena. El sacrificio que tú haces de servirle a Dios va a valer la pena. El sacrificio que tú haces de buscarle va a valer la pena. Porque no hay nada en vano dentro de la voluntad de Dios. No
hay nada que no se obtenga recompensa dentro de la voluntad de Dios. Todo lo que hacemos dentro de la voluntad de Dios es completo. Todo lo que hacemos en su voluntad tiene beneficios. Y hoy en esta hora, una de las maneras de recordar ese sacrificio es a través de la Santa Cena. La Santa Cena es un recordatorio solamente. Y cada vez que lo hacemos, anunciamos también la venida. No solamente recordamos el sacrificio que Cristo Jesús hizo, sino también anunciamos su venida. Y en esta hora, por ahí van a pasar algunos elementos. Vamos a participar.